El compañero de trabajo de mi esposa me llamó desorientado por teléfono, así que esperé hasta que ella estuviera dormida para revisar sus mensajes y descubrí que habían tenido una aventura durante 6 meses y se burlaban de mí. Bueno, aquí va, todavía estoy tratando de asimilar todo esto y no se lo he contado a nadie en mi vida real. Necesito desahogarme, aunque sea con un grupo de desconocidos en internet. Siento que mi vida ha sido puesta patas arriba y estoy tratando de entender qué demonios pasó. Probablemente será un desastre, así que disculpas de antemano si divago, pero necesito sacarme todo esto del pecho ahora mismo. Mi esposa, Clyde, nombre falso, y yo hemos estado casados durante 6 años, sin hijos todavía, pero siempre hablamos de ello. Siempre estaba en el horizonte, ya sabes, justo a la vuelta de la esquina, decíamos, pero seguíamos posponiéndolo. Primero fue la casa, queríamos establecernos en nuestro nuevo lugar, luego fueron nuestros trabajos, queríamos sentirnos seguros en nuestras carreras, luego fue el dinero, ahorrar un poco más de colchón. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el momento perfecto nunca llegaría. Tal vez yo era el único que realmente quería tener hijos y ella solo me seguía la corriente. No lo sé, tal vez ahora estoy siendo paranoico, pero honestamente, ella no me ha dado ninguna razón para confiar en nada de lo que dice. Clyde trabaja en ventas y una gran parte de su trabajo es socializar y hacer contactos. Siempre va a estos almuerzos, cócteles, eventos de la industria, lo que sea. Dice que es crucial para construir capital social, que, para ser honesto, todavía no entiendo del todo. Al parecer, es un gran problema en su departamento. La mayoría de estas cosas eran solo para empleados, pero a veces invitaban a parejas y yo la acompañaba. Honestamente, parecía una gran excusa para emborracharse a costa de la empresa, pero qué sé yo. Déjenme decirles que odiaba esas cosas. Era solo un montón de gente en trajes fingiendo que se caían bien durante unas horas y luego escabulléndose para hablar de negocios en susurros. Soy techador, así que estoy acostumbrado al trabajo duro y honesto, no a todo este asunto de hacer contactos, pero iba con ella para apoyar a Clyde. Así conocí a Gary. Primera impresión, un completo idiota. Era uno de esos tipos que siempre está adulando, tratando de actuar como tu mejor amigo, pero de una manera condescendiente. Ya sabes el tipo, te llama mi amigo cuando apenas has hablado 2 frases con él. Sí, ese era Gary. Tenía una forma de hablar que me ponía los dientes de punta. Siempre hacía estos cumplidos sarcásticos que se suponía que eran graciosos, pero en realidad eran solo insultos. Tuve malas vibras de él desde el principio. Recuerdo la primera vez que nos conocimos, le dije que era techador y él dijo, bueno, esa es ciertamente una elección de carrera, en un tono que dejaba claro que pensaba que era una mala elección. ¿Qué se supone que significa eso? Es un trabajo honesto y pone comida en la mesa. De todos modos, generalmente ignoraba sus comentarios sarcásticos por el bien de Clyde. No quería crear mala sangre entre ella y sus compañeros de trabajo. Eso es algo justo para que un esposo considere, ¿verdad? Pero luego, hace unos meses, en otra de estas fiestas corporativas, dijo algo que no pude dejar pasar. Iba a irme temprano porque tenía un trabajo a la mañana siguiente y necesitaba dormir un poco. Iba a salir sin Clyde, pero entonces Gary intervino, no te preocupes, seguiré cuidando muy bien de ella por ti. Estaba todo sonriente, y fue la forma en que lo dijo, goteando arrogancia, como si tuviera alguna broma interna con mi esposa de la que yo no estaba al tanto. Y lo peor fue la reacción de Clyde. Lo llamó idiota, pero de una manera juguetona y coqueta. Estaba toda sonrojada y risueña, como si estuviera disfrutando de la atención. Inmediatamente, todo el asunto de la esposa de trabajo / esposo de trabajo me vino a la mente y no estaba de acuerdo con eso, ni un poco. En ese momento, toda la pretensión de ser el esposo educado y de apoyo se fue por la ventana. Le dije sin rodeos que Clyde se iba a casa conmigo. No era lo que habíamos acordado y ella comenzó a discutir. Pero creo que vio la mirada en mis ojos porque simplemente lo dejó, se despidió y se fue conmigo. Todo el ambiente estaba tan mal que el viaje en auto a casa fue brutal. No hablamos durante mucho tiempo y cuando finalmente lo hicimos, explotó en una discusión masiva.
Ella me acusó de exagerar ante un comentario inofensivo. Le dije que no me importaba un carajo el comentario de Gary porque sabía que era un idiota, pero que su reacción, batiendo las pestañas a otro hombre justo enfrente de mí, era completamente irrespetuosa. Me hizo preguntarme qué diablo se traía entre manos cuando yo no estaba cerca. Se sentía como si me lo estuviera restregando en la cara. Ella ignoró completamente esa parte y siguió insistiendo en lo grosero que había sido con su compañero de trabajo. Dimos vueltas y vueltas en círculo sin llegar a ninguna parte. Las cosas estaban muy tensas después de eso. Después de eso, me aseguré de no ir a ninguno más de sus eventos de trabajo y, a su vez, ella se volvió mucho más reservada sobre lo que sucedía en el trabajo. Dejó de mencionar a Gary por completo. Honestamente, no quería escuchar nada sobre ese tipo, pero otra parte de mí se sentía incómoda. No se sentía como si ella estuviera tratando de ahorrarme sentimientos, se sentía como si estuviera escondiendo algo, como si hubiera este gran secreto que me estaba ocultando. Toda la situación simplemente se sentía tan mal. Después de un tiempo, las cosas parecían volver a la normalidad, al menos en la superficie, pero ese incidente con Gary seguía carcomiéndome. No tenía pruebas de nada, nada concreto. Honestamente, sobre todo sospechaba que ella tenía un enamoramiento con él o tal vez era un coqueteo mutuo, pero eso no me impidió perder la confianza en ella. Cada vez que decía que tenía que trabajar hasta tarde, me la imaginaba a ella y a Gary juntos, riendo, coqueteando, tal vez más. Me estaba volviendo loco esta incertidumbre, esta duda constante y molesta, así que sí, comencé a vigilarla. Ella lo odiaba, pero comencé a llamarla más a menudo cuando estaba en estas cosas del trabajo. La mayoría de las veces, las cosas parecían estar bien, ella contestaba el teléfono sonando molesta y escuchaba el típico parloteo de la fiesta de la oficina de fondo, pero luego, un día, escuché algo que simplemente confirmó todos mis peores temores. Ella estaba fuera tomando unas copas con algunos clientes, tratando de engatusarlos con el trato habitual. La llamé y escuché el ruido de fondo habitual, pero luego escuché su voz, la voz de Gary, clara como el día. Él está llamando de nuevo, es increíble lo despistado que es. Colgó de inmediato, pero ya era demasiado tarde, lo había escuchado. Se sentía como si acabara de encontrarlos en la cama juntos. Estaba furioso, más que furioso. La falta de respeto era mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. No solo se estaba acostando con este tipo, sino que había tenido el descaro de coquetear con él justo enfrente de mí y se habían estado burlando de mí a mis espaldas, llamándome despistado. Mi primer instinto fue conducir directamente allí y golpear esa sonrisa arrogante de su cara. Soy un tipo bastante grande y él, bueno, digamos que no está exactamente hecho para una pelea. Sabía que podía con él. No se estaría riendo de mí por ser techador entonces, eso es seguro, pero me obligué a calmarme. Estaba tan enojado que ni siquiera estaba seguro de que Clyde estuviera a salvo después de que me ocupara de Gary y no quería hacer nada estúpido, nada de lo que me arrepintiera, así que esperé en casa, simplemente hirviendo de rabia, reproduciendo esa llamada telefónica una y otra vez en mi cabeza. Sentí que iba a explotar y luego me golpeó, pensaban que yo era despistado, ¿verdad? Entonces jugaría a ser despistado. Este era mi plan, cuando ella llegara a casa, fingiría que no había escuchado nada y luego, cuando estuviera dormida, revisaría su teléfono y obtendría toda la evidencia que necesitaba. Esto definitivamente se dirigía al divorcio y necesitaba pruebas para asegurarme de que las cosas salieran a mi favor, pero no se trataba solo del divorcio. Quería hacer que Gary pagara. Necesitaba tener en mis manos pruebas sólidas y hacer que se arrepintiera de lo que me había hecho. Quería que sintiera el mismo dolor que yo estaba sintiendo. Clyde llegó a casa esa noche actuando culpable como el infierno. Regresó mucho antes de lo habitual, como si hubiera corrido a casa para hacer control de daños. Me llamó por mi nombre de una manera cautelosa, como si tuviera miedo de que yo estuviera enojado con ella, y lo estaba, por supuesto, pero fingí no estarlo. Simplemente le pregunté cómo había estado la fiesta, cómo había ido el negocio, todo casual. Respondió con una voz insegura y en 5 minutos parecía convencida de que no había escuchado a Gary. Oh, ella se daría cuenta muy pronto.
Por el resto de la noche, interpreté el papel del esposo confiado. Cenamos, vimos algo de televisión, pero cada vez que miraba su teléfono, sentía esa ira burbujeando dentro de mí otra vez. Recuerdo haber pensado que en realidad me vendría bien si ella le enviaba un mensaje de texto con algo incriminatorio esa noche, quería que lo hiciera, de alguna manera, para tener más munición. A veces apesta tener la razón. Cuando finalmente se fue a la cama, esperé hasta que pude escuchar esa respiración suave y uniforme que significaba que estaba dormida. Incluso entonces, le di otros 15 minutos solo para asegurarme de que realmente estaba fuera de combate. Luego fui por su teléfono. Mis manos temblaban, no voy a mentir, no soy un tipo fácil de asustar, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras navegaba hacia sus mensajes. El futuro de toda mi relación, de toda mi vida, en realidad, dependía de lo que estaba a punto de encontrar allí y lo que encontré, me dejó boquiabierto. Desde el primer mensaje, estaba completamente impactado, pero no sorprendido, si eso tiene sentido. Tenía razón, ella le había estado enviando mensajes de texto esa noche. Le estaba diciendo lo aliviada que estaba de que yo no hubiera escuchado nada y luego se estaban burlando de mí, burlándose de mí por ser tan estúpido, tan ajeno a su pequeño secreto, pero había mucho más. Habían tenido una aventura durante 6 meses, habitaciones de hotel, citas, parecía que la mayoría había sucedido en noches cuando ella tenía eventos de trabajo donde yo no era requerido. Me aseguré de enviarme por mensaje de texto todo a mí mismo. No fue fácil revisar todos esos mensajes, no solo porque había tantos de ellos, sino porque el contenido era simplemente asqueroso. Los apodos cariñosos, las bromas internas, los detalles explícitos, me revolvió el estómago. La ira estaba regresando, más fuerte que nunca. Había terminado de fingir, no podía soportarlo más. Esto era mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. La desperté bruscamente, no la lastimé, pero ella estaba sobresaltada, asustada. Comenzó a decir algo, pero la interrumpí y le pregunté si tenía algo que decir por sí misma. Estaba aturdida y confundida al principio, pero se despejó bastante rápido cuando vio que tenía sus mensajes abiertos en su teléfono. Su rostro se puso blanco como una sábana y, ¿sabes qué? Lo primero que hizo fue ponerse a la defensiva. Al parecer, yo era el malo por revisar su teléfono a sus espaldas. Afirmó que no tenía derecho a hacer eso, que no podía entender las cosas sin el contexto adecuado. En realidad, me sorprendió cuánto parecía creer en su propia basura. Era como si estuviera viviendo en alguna realidad alternativa. No podía soportar escuchar otra palabra de eso, así que la ignoré y le dije que había escuchado el comentario de Gary. Cité cómo se habían burlado de mí por ser despistado y señalé que había tenido mis sospechas sobre ellos durante mucho tiempo. Le dije que tenía más que suficientes razones para revisar su teléfono. No tuvo una respuesta inmediata a eso, simplemente me miró sin palabras con una expresión de horror en su rostro. Después de un minuto de silencio, comenzó a ponerse llorosa y me suplicó que la escuchara y fue entonces cuando comenzó a hacerse la víctima. Afirmó que Gary había amenazado con despedirla si no salía con él y que las cosas simplemente habían escalado desde allí. Según ella, todo había sido para salvar su trabajo. Estaba tratando de pintarse a sí misma como esta víctima indefensa forzada a la situación. No le creí ni por un segundo, ni por un segundo. Los mensajes dejaban bastante claro que todo había comenzado con un coqueteo y que la mayor parte había venido de ella al principio. Le dije que no iba a tolerar la traición, que habíamos terminado y que presentaría el divorcio a primera hora de la mañana. Esto no era negociable, no había vuelta atrás de esto y fue entonces cuando realmente comenzaron las lágrimas. Me suplicó que no tirara nuestro matrimonio por una equivocación, insistió en que me amaba, que aún podíamos arreglar las cosas. Me reí en su cara. 6 meses de andar a escondidas a mis espaldas, traicionándome, burlándose de mí con otro hombre, eso no es un error, esa es una elección consciente y deliberada y ahora quería arreglar las cosas porque la habían atrapado. ¡Qué broma! Una broma absoluta. Le dije que se ahorrara el teatro para alguien a quien le importara, yo no estaba interesado. Pasó el resto de la noche suplicándome que reconsiderara, alternando entre súplicas y acusaciones.
Cuando se cansó de que yo la ignorara, finalmente lloró hasta quedarse dormida. Estaba fuera de la casa antes de que ella siquiera despertara a la mañana siguiente. No podía soportar estar en la misma habitación con ella nunca más. Tenía mucho trabajo que hacer, pero me aseguré de encontrar algo de tiempo para hablar con un abogado de divorcios y poner las cosas en marcha. Todavía estoy destrozado por todo esto, obviamente, es como si toda mi vida hubiera sido puesta patas arriba, pero comenzar con el divorcio me hizo sentir como si tuviera algo de control de nuevo, como si estuviera recuperando mi vida. No puedo esperar a ser libre de Clyde, pero también estoy deseando hacer que Gary pague por lo que hizo. Quería que sufriera. Actualización, así que estoy de vuelta y me complace informar que al final me vengué de ambos. La parte más difícil fue, honestamente, como quería devolverle el golpe a Gary de inmediato, pero mi abogado, afortunadamente, me hizo entrar en razón. Me dijo que estaría poniendo en riesgo mi caso si hacía algo imprudente. Dijo que estaba apuntando a obtener poco o ningún dinero de manutención y la mejor manera de hacerlo era si Clyde todavía tenía un trabajo y había una buena posibilidad de que ella perdiera su trabajo si la aventura de ella y Gary se hacía pública en su lugar de trabajo. Tenía sentido legalmente, pero me mataba tener que esperar. Fue duro, pero estuve de acuerdo en contenerme. No los aburriré con todos los detalles sórdidos del divorcio, digamos que fue un divorcio, no divertido, muchos sentimientos duros en todas partes, pero el verdadero milagro fue que Clyde no obtuvo ningún dinero de manutención de mí. Tenía un buen trabajo, al menos lo tenía por ahora. Una vez que el polvo del divorcio se asentó, me puse a trabajar en la siguiente parte del plan. Era el turno de Gary. Había tenido todas las capturas de pantalla listas durante semanas, solo esperando este momento. Verán, Gary era un hombre casado con 2 hijos. Siempre supe que estaba casado, incluso había conocido a su esposa, Amy, unas cuantas veces en esos terribles eventos de trabajo, pero enterarme de que tenía hijos, eso realmente me disgustó. Nunca se detuvo a pensar en ellos, en el daño que esta aventura haría a su propia familia. No podía creer lo egoísta que era. Había arruinado 2 familias con sus acciones, todo por unos pocos placeres baratos. No había pensado ni por un segundo en lo que esto le haría a sus hijos. Sentí pena por los niños y por Amy, pero aún así tenía que seguir con mi plan. Era mejor para ellos enterarse de quién era realmente su padre antes que después y no había manera en el infierno de que dejara que Gary se saliera con la suya. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fue bastante fácil encontrar el perfil de Facebook de Amy, el resto fue aún más fácil, aunque había estado viviendo este momento en mi cabeza casi a diario durante los últimos meses y déjenme decirles que fue tan dulce como había imaginado. Comencé presentándome, recordándole que nos habíamos conocido unas cuantas veces en funciones de trabajo. No me molesté en esperar a que respondiera. Le expliqué que nuestras parejas nos habían mentido y habían tenido una aventura juntos durante más de medio año. Le dije que era justo que ella supiera la verdad para que pudiera tomar su propia decisión sobre qué hacer. Le hice saber que mi matrimonio había terminado por esto, que ya estaba divorciado. Quería que ella supiera la magnitud del daño. En menos de una hora, respondió preguntando si todo esto era verdad. Dijo que había escuchado sobre mi divorcio, pero que nunca había escuchado nada sobre su esposo estando involucrado. Esperaba que ella me atacara o insistiera en que yo estaba mintiendo, tratando de destruir su matrimonio o algo así. En cambio, simplemente me preguntaba, casi suplicando, que confirmara que le estaba diciendo la verdad. Fue desgarrador, honestamente, así que lo hice. Le envié todas las capturas de pantalla que había tomado de sus conversaciones, todo, el coqueteo, la planificación, los te amo, los arreglos de hotel, las bromas crudas sobre mí, todo. Incluso le envié versiones censuradas de las fotos que se habían enviado entre ellos. Sentí que se merecía saber la magnitud de su depravación. No respondió durante bastante tiempo y no la culpé. Había mucho que revisar allí y no solo en términos de cantidad, era material pesado de leer, incluso para mí y yo ya lo había revisado una vez. Recordé lo mal que me sentí cuando vi esos mensajes por primera vez. No podía ni imaginarme por lo que estaba pasando. Sentí pena por ella, verdaderamente,
pero no me arrepentí de lo que había hecho, ni por un segundo. Ambos merecíamos estar con personas que nos respetaran, que nos devolvieran el amor que ofrecíamos. Ambos merecíamos algo mejor que ser mentidos y engañados. No tuve noticias de ella hasta la mañana siguiente. Me dijo que había confrontado a Gary con los mensajes y que habían tenido una pelea enorme, la pelea del siglo, al parecer. Lo había echado de la casa y estaba considerando seriamente el divorcio. Estaba devastada, con el corazón roto y furiosa, todo al mismo tiempo. Sentí una especie de satisfacción enfermiza cuando le recomendé a mi abogado de divorcios. Me había ayudado a obtener un trato justo en mi divorcio y se sentía como una pequeña manera agradable de darle una última puñalada a Gary. No mantuvimos mucho contacto después de eso, pero escuché el resto de la historia de, entre todas las personas, mi ex esposa. No se puede inventar esto. Me llamó el mismo día, absolutamente furiosa, me llamó mezquino e inseguro por arruinar la relación de Gary. Me sorprendió un poco al principio que ella me llamara para defender al hombre con el que me había engañado, pero honestamente, en ese punto, nada de lo que ella hiciera podría sorprenderme más. Simplemente le dije que no podía simpatizar con los infieles, a diferencia de ella. Su balbuceo enojado hizo que todo valiera la pena. No voy a mentir, fue música para mis oídos. Solo mejoró cuando me acusó de arruinar su vida. Resultó que Gary no solo estaba perdiendo su matrimonio, también estaba perdiendo su trabajo. Claire estaba al borde de las lágrimas mientras me decía que Amy había informado sobre él al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Al parecer, la empresa tenía una política estricta de no confraternización y habían lanzado una investigación de inmediato. Había una buena posibilidad de que tanto él como Claire fueran despedidos en cualquier momento. El karma es una perra, ¿verdad? Comenzó a hablar de cómo no podía manejar el estigma, cómo la gente susurraba sobre ella en el trabajo, cómo algunos de sus compañeros de trabajo estaban siendo fríos con ella y cómo estaba segura de que algunos de los clientes habían escuchado sobre la aventura. Estaba considerando seriamente renunciar. Me preguntó, bastante sarcásticamente, si yo estaba feliz ahora, como si ella fuera la víctima en todo esto. Le dije, completamente en serio, que lo estaba. No era mi problema ya más. Estaba bastante enojado de escucharla quejarse y hacerse la víctima cuando yo era el que había sido burlado, mentido y traicionado. De repente, ya no estaba disfrutando escuchar sobre cómo había arruinado su vida. Simplemente no quería tener nada más que ver con ella. Dije, al menos aún se tienen el uno al otro, y terminé la llamada. Fue la última vez que hablamos y resulta que ni siquiera se tenían el uno al otro. Escuché de Amy más tarde que Gary había dejado la ciudad después del divorcio. Había perdido su matrimonio, su trabajo, sus hijos y su reputación. Era persona non grata. Deseé haber podido ver la expresión en su rostro arrogante cuando todo se le vino abajo. Apuesto a que ya no llamaba a nadie despistado. Pero eso es suficiente sobre ellos, no valen más de mi tiempo ni energía. Estoy avanzando con mi vida. Todavía tengo mi orgullo, mi negocio y mi dignidad y voy a seguir construyendo mi vida sin ella. Al final, Gary y Claire fueron los que lo perdieron todo. Ambos pensaron que podían jugar, tontear con la vida de otras personas y simplemente salirse con la suya. Pensaron que eran tan inteligentes, tan intocables, bueno, aprendieron la lección de la manera difícil. Así que sí, esa es mi historia. Es un desastre, es dolorosa, pero es real y si hay algo que he aprendido de todo esto es que la honestidad y la integridad todavía importan y que el karma, bueno, ella siempre está mirando, siempre. Gracias por escucharme desahogarme, desconocidos de internet, significa más de lo que creen. Ahora, si me disculpan, tengo una vida que reconstruir y, por primera vez en mucho tiempo, realmente estoy deseando hacerlo.